Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal. Yo soy Mari. Para la clase de hoy te voy a enseñar a tejer una bolsa con un diseño triangular, moderna, elegante y muy diferente. Está elaborada completamente con puntos bajos, logrando una textura firme y delicada. Te muestro todos los detalles. Mira qué hermosa. Vamos a estar colocando este broche imantado en cuero. Vamos a estar realizando esta hermosa manigueta y mira los accesorios en dorado que le da un contraste muy bonito. Es una bolsa única, muy económica y fácil de realizar. Te invito a que me acompañes hasta el final de la clase, que disfrutes el proceso y lo pongas en práctica. Si es así, no olvides regalarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Esto parece muy insignificante, pero me motiva a seguir compartiendo con ustedes estas hermosas clases. Y si son nuevos en el canal y aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan y que activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Sin más que decir, vamos a la lista de materiales seguido del paso a paso. Para este proyecto voy a estar trabajando con los siguientes materiales: tijeras, dos argollas mosquetón de 2 centímetros de diámetro, un mosquetón de corazón, dos campanas, un broche de cuero imantado, cinta métrica, aguja de tejer de 5.5 milímetros, esta será nuestra aguja principal, aguja de tejer de 3.5 milímetros, esta es para esconder hebras. Los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video les voy a dejar el enlace a su página de compras. Voy a estar usando 500 gramos de trapillo. Este es de trapillo ovillo, un trapillo premium industrializado con una hebra de 3 centímetros de ancho. En la descripción del video les voy a dejar el enlace para las que estén interesadas en adquirir este hermoso material. Iniciamos con un nudo deslizado y tejeremos 20 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. Repetimos nuevamente, orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. De esta forma vamos a trabajar las cadenetas hasta llegar a la número 20. Ya completé las 20 cadenetas y tienen una medida de 15 centímetros de largo. Vamos a realizar ahora una adicional y esta va a ser nuestro punto de altura para un total de 21 cadenetas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar la primera vuelta y esta la vamos a hacer con puntos bajos sencillos. Tomamos la cadeneta, giramos y trabajaremos en la parte de atrás donde están las lomitas. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita porque la primera es nuestro punto de altura. Entonces aquí realizaremos punto bajo, un punto debajo de cada lomita hasta llegar acá a la última. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las dos. Aquí hemos formado nuestro primer punto bajo, pasamos la aguja debajo de la siguiente lomita, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y pasamos por las dos. Repetimos nuevamente. Llegamos a la última lomita y aquí les voy a enseñar la clave para que todos los puntos le queden así del mismo tamaño y parejitos. Miren que aquí tenemos orejita en el ganchillo, pasan debajo de la lomita, toman hebra y le van a dar la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, no más bajita y tampoco más alta, simplemente al mismo nivel aquí, no estirando mucho la aguja sino llevándola hasta la altura.
Entonces aquí toman hebra nuevamente y pasan por las dos. De esta forma los puntos les van a quedar todos parejitos y las cadenetas acá arriba les van a quedar del mismo tamaño. Entonces aquí que vamos a hacer una cadeneta al aire y con esto hemos finalizado la primera vuelta. Aquí realizamos 20 puntos, verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Giramos la pieza y vamos a trabajar ahora la segunda vuelta. Esta también la vamos a realizar con puntos bajos, de hecho toda la pieza la vamos a trabajar con el mismo punto. La diferencia es que aquí vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta tomando solo la hebra que está en la parte de arriba. Aquí pasamos la aguja, aquí en la segunda cadeneta, miren que la primera que es esta es el punto de altura, entonces aquí está la segunda cadeneta que viene siendo el primer punto, pasamos en el centro, tomamos la hebra de arriba, pasamos en el centro de la siguiente, tomando solo la hebra que está en la parte de atrás. Aquí. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra nuevamente y pasamos por las dos. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta, tomamos hebra, damos altura y cerramos el punto. En el centro de la siguiente, de esta forma vamos a trabajar los puntos hasta llegar a la última cadeneta. Llegamos a la última cadeneta, pasamos la aguja en el centro, tomamos hebra y realizamos aquí el último punto. Hacemos cadeneta de altura, acomodamos la pieza. A medida que vayamos finalizando las vueltas, vamos a ir acomodando los puntos para que la pieza se vaya organizando. Aquí ya tenemos cadeneta de altura, giramos y comenzamos ahora la tercera vuelta. Repetimos el proceso trabajando en el centro de la segunda cadeneta, realizando punto bajo. Miren que es muy sencillo. En esta pieza solo vamos a trabajar puntos bajos y lo vamos a hacer de esta forma. Seguimos trabajando hasta llegar al último punto. Llegamos a la última cadeneta, pasamos en el centro y realizamos aquí punto bajo. Realizamos cadeneta de altura y finalizamos ya la tercera vuelta con 20 puntos. Les voy a dar las medidas. De largo tenemos 19 centímetros. Vamos a continuar trabajando las vueltas de punto bajo hasta llegar a la altura de 19 centímetros. Ya finalicé la pieza, completé los 19 centímetros de altura con un total de 20 vueltas. Mira cómo se ven los puntos, todos están parejitos y bien organizados. Te voy a mostrar cómo vas a identificar cada una. Mira que aquí tenemos la primera vuelta, aquí donde están las lomitas es otra vuelta y acá donde se ven los puntos bajos, esta es otra vuelta. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a tomar las medidas de ancho, 19 centímetros, de alto, 19 centímetros. Si ustedes quieren trabajar el bolso un poquito más grande, deben comenzar realizando más cadenetas al inicio. Nosotros realizamos 20 cadenetas. Ustedes pueden trabajar, por ejemplo, 24, 25, 26, 30, ya dependiendo del grande que le quieran dar a la pieza.
Lo que deben tener en cuenta es que la misma cantidad de cadenetas con la que inician debe ser la misma cantidad de vueltas con la que suben. Si aquí inician con 26 cadenetas, deben subir con 26 vueltas. Recuerden que estamos formando un cuadrado y todos sus lados deben tener la misma cantidad de puntos. En este caso tenemos 20 puntos de altura y tenemos 20 puntos de ancho. Y si te preguntas, Mari, ¿puedo trabajar este proyecto con otro material? Claro que lo puedes hacer. Puedes usar cordón plano, hilo macramé, cordón PIP, colita de ratón. Lo que debes tener en cuenta es que las medidas te van a variar dependiendo del grosor del material con el que lo vayas a trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Que debes adaptar los puntos al tamaño deseado. Cortamos la hebra, notan al pegue, aquí sacamos y con la ayuda de una aguja más delgada vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Pasamos la aguja en la lomita que está aquí abajo, tomamos la hebra, pasamos debajo y ahora escondemos debajo de los puntos. Terminamos de esconder la hebra. Al finalizar, aquí debajo de la puntica van a colocar un punto de silicona o realizan una costura sencilla. Cortan el excedente y esconden la puntica. De esta forma van a esconder las hebras en todo este proyecto, realizando de este lado también el mismo proceso. Ya teniendo esta primera pieza lista, vamos a trabajar dos piezas más. Aquí ya las terminé con la misma cantidad de puntos y las mismas medidas. Mírenlas aquí, tenemos 3 cuadrados. Vamos ahora a empezar a armar ya nuestro bolso. Para comenzar a darle la forma al bolso, vamos a unir los extremos. Miren que aquí ya se ve un triángulo. Colocamos aquí un marcador para evitar que la pieza se abra. Vamos acomodando la primera de esta forma. Hacemos el mismo proceso con la siguiente. Ubicamos aquí enfrente. Y la tercera pieza la colocamos acá abajo. Esta es la estructura de nuestro bolso. Vamos a realizar costura para empezar a unir las piezas. La costura la vamos a realizar con puntos deslizados. Vamos a iniciar en esta esquina, tomamos la pieza y pasaremos la aguja en el centro de la cadeneta tomando solo la hebra que está en la parte interna, esta. Y en la pieza de arriba pasaremos la aguja. Miren que aquí tenemos el primer punto, tomamos la hebra que está aquí arriba. Acá hay una lomita y encima hay 2 hebras. Vamos a tomar la primera que está en la parte interna, la hebra que está en el centro, la primera que está en la parte interna. Aquí tenemos 20 puntos y en la primera pieza también tenemos 20 cadenetas. Quiere decir que no nos va a faltar ni a sobrar ningún punto. Comenzamos pasando la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra que está en la parte de arriba aquí. Tomamos hebra, dejamos un pedacito para rematar al final. Pasamos por la primera, por la segunda y aquí pasamos nuevamente en el centro de la siguiente cadeneta y en la hebra que está en la parte de enfrente aquí. Tomamos hebra,
Tenemos 2 orejitas en el ganchillo, vamos a deslizar la primera dentro de la que ya teníamos. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra que está enfrente. Deslizamos. Miren aquí la primera hebra. La hebra que está enfrente. Traten de no ajustar mucho los puntos deslizados para que la pieza no se le encoja. Aquí la primera hebra. Miren, aquí quedan los últimos puntos. Pasamos aquí en la hebra de este lado. Y acá en la hebra que está de este lado. Miren que aquí es la última. Deslizamos, finalizamos la costura. Vamos a iniciar la costura de este lado. Debemos rodar la lomita y miren que aquí está el primer punto. Y el primer punto acá es este. Entonces pasamos en la primera lomita y en el punto que está enfrente. Miren, aquí está la cadeneta. Tomamos acá la primera hebra. La lomita de adentro y la primera cadeneta. La hebra y aquí en la primera cadeneta. Vamos a realizar los últimos 2 puntos. Miren que aquí está la hebra y enfrente la cadeneta. Aquí de este lado tenemos la hebra y aquí enfrente está ya el último punto. Finalizamos la costura de estas 2 piezas. Vamos a unir la tercera. Acomodamos como lo hicimos al inicio. Giramos y aquí iniciamos nuevamente. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aquí realizamos cadeneta al aire. Pasamos en el centro de la primera cadeneta. Miren que es esta. Ubicamos la pieza de enfrente. Miren que aquí tenemos también cadeneta. Tomamos la primera hebra, la interna. Pasamos el trapillo por la primera, la segunda y aquí deslizamos. Realizamos costura pasando en el centro de la cadeneta y tomando la primera hebra de la cadeneta de arriba.
Vamos a realizar aquí el último punto. Miren que aquí tenemos la lomita y aquí se ve la última. Miren aquí la última cadeneta. Pasamos en el centro. Y aquí en la hebra que está enfrente. Ya vamos a realizar el último tramo de la costura. Aquí podemos ver que tenemos ya, miren que es el punto de altura. Vamos a soltar aquí este marcador. Acá de este lado vamos a pasar la aguja. Aquí tenemos el primer punto. Tomamos la hebra interna y la hebra que está enfrente. Acá tenemos el segundo punto. Aquí realizamos el último punto, hacemos cadeneta al aire y comenzamos la costura de este lado. Aquí deben coincidir hebra, lomita, hebra, lomita, hebra, lomita, hebra, lomita. Total tenemos 20 en cada lado. Acomodamos muy bien, que coincida un punto frente al otro. Y pasamos la aguja aquí en la hebra que está, en esta que está, que es la primera, y en la que está enfrente. Punto deslizado. Aquí la hebra que está en el centro y la que está enfrente. Vamos a finalizar los últimos puntos. Miren que aquí tenemos lomita. Pasamos aquí, debajo de la primera hebra y debajo de la primera hebra que está enfrente. Deslizamos debajo de la hebra y de la que está enfrente. Miren aquí donde está la cadeneta, debajo de la lomita aquí. Miren aquí. Vamos a realizar con la lomita que está acá enfrente. Deslizamos, cortamos la hebra, sacamos, vamos a tomar la última y la vamos a pasar, miren aquí, debajo de la lomita. Ajustamos ahí muy bien, tomamos la última y la pasamos debajo también de la lomita que está en la parte de arriba. Ahí. Ahora escondemos debajo de los puntos. Y esta también escondemos acá debajo de los puntos. Terminé de esconder las hebras. Vamos ahora a voltear la pieza. Ya organizamos la pieza.
Miren cómo se ve. Pueden usar cualquiera de los dos lados como parte derecha. Yo voy a estar usando este como la parte de enfrente y vamos a colocar ahora el broche. Yo voy a estar usando este de cuero. Ustedes pueden colocar un broche imantado en el centro. Ubican la pieza. Aquí que quede en el centro. Cuando tengan la pieza bien ubicada en el centro, van a iniciar la costura. Esta la vamos a hacer con nylon y aguja. Pasan la aguja debajo de cada espacio. Van a dejar una hebra en la parte de abajo para asegurarla al finalizar. Pasan la aguja en el siguiente espacio. De esta forma lo van a hacer ida y regreso en cada espacio hasta llegar aquí al último huequito. Llegamos ya al último espacio, ahora vamos a trabajar de regreso. Pasamos la aguja en el siguiente. De esta forma hasta llegar al primer huequito. Finalicé la segunda vuelta y ya el broche quedó bien ajustado. Si ven que necesitan realizar otra vuelta, regresan nuevamente. Entonces llevamos la hebra hacia abajo en el siguiente espacio. Y acá van a unir con la hebra que han dejado. Miren aquí donde está. Aquí ya tenemos las dos hebritas juntas. Vamos a hacer 3 nuditos. Aprietan muy bien. El sobrante lo van a esconder debajo de los puntos y al finalizar queman la puntica. Terminé la costura de este lado. Miren cómo quedó el broche, bien ubicadito y bien firme. Para colocar el siguiente, van a ubicar aquí debajo. Acomodan muy bien, que quede centradito. Y a la altura que deseen, yo lo voy a colocar aquí, que quede en el centro del triángulo. Ahí. Abren. Y aquí realizan el mismo proceso anterior. Inician realizando costura en cada espacio. Llegan al último. Aquí nuevamente se regresan realizando 2 o 3 costuras hasta que quede bien seguro el broche. Finalizan de la parte de atrás realizando 3 nuditos y escondiendo la hebra. Terminé ya la costura del broche. Cerramos aquí. Deben tener mucho cuidado porque este broche aprieta demasiado. Aquí. Vamos ahora a realizar una pequeña manigueta. Para la manigueta vamos a estar usando las 2 campanitas. Dejamos acá una hebra de unos 30 centímetros y realizamos un nudo deslizado. Tejemos 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos la aguja en el centro de la última cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba. Aquí. Vamos a hacer como si estuviéramos cerrando el círculo. Tomamos hebra, deslizamos debajo de esa hebra y debajo de la orejita que tenemos en el ganchillo. Miren que aquí hemos cerrado. Pasamos la aguja
debajo de la siguiente hebra, aquí, aquí, aquí y aquí. Pasamos aquí debajo de la hebra, tenemos 2 y deslizamos debajo de la siguiente. Miren aquí. Vamos a continuar pasando la aguja debajo de cada hebra y así vamos a ir subiendo la manigueta. Aquí estamos tejiendo de forma espiral. Ya completé la altura, miren cómo se ve la manigueta, es un tejido muy bonito. Les voy a dar las medidas. De largo la voy a dejar de 20 centímetros, si ustedes la quieren realizar más larga, siguen tejiendo de forma espiral hasta llegar al largo deseado. Vamos a realizar 2 disminuciones para poder colocar las campanas o terminales. Pasamos la aguja debajo de la segunda hebra, saltándonos la primera. Luego pasamos la aguja debajo de la siguiente hebra, saltándonos la que está delante, esta. Entonces nos saltamos 1 y 2 puntos. Pasamos la aguja debajo de la segunda, deslizamos, pasamos la aguja nuevamente debajo de la segunda y deslizamos. Aquí continuamos realizando un punto deslizado debajo de cada hebra. Aquí ya podemos ir viendo cómo se nos está formando la puntica más delgada. Esta la vamos a ingresar aquí dentro de la campana. Cortamos de este lado hebra, sacamos, escondemos la hebra debajo de los puntos. Acomodamos aquí muy bien la puntica, aflojamos los tornillos. Antes de colocar la manigueta, aquí en el interior pueden colocar silicona o pueden colocar pegante para tela para que se adhiera mejor la manigueta a la campana. Yo como voy a usar la campana nuevamente, por eso no la voy a pegar. Ingresamos aquí muy bien y aquí ya podemos ir cerrando los tornillos. Listo, ya tenemos este lado. Vamos ahora a terminar este. Realizamos el mismo proceso, aquí les voy a mostrar cómo van a iniciar. Soltamos el nudo deslizado del inicio. Vamos a pasar la aguja. Miren que aquí tenemos la primera hebra. Pasamos acá debajo de la segunda. Aquí realizamos punto deslizado. Nos saltamos la siguiente y trabajamos en la que sigue. Acá. Realizamos aquí. Punto deslizado. Nos saltamos y trabajamos en la siguiente. Realizamos acá. Punto deslizado. Aquí está la orejita. Pasamos en la siguiente. Aquí en la siguiente.
aquí como ya se ha disminuido la puntica. Sacamos, escondemos las hebras debajo de los puntos y colocamos la campana. Vamos a colocar las argollas. Lo vamos a hacer aquí en toda la puntica. Antes de colocar la manigueta, les voy a dar las medidas. De largo con la campana quedó de 25 centímetros. Si ustedes desean, también pueden omitir las campanitas y colocar la manigueta directamente en las argollas. No necesariamente deben colocarlas, ya esto es opcional. Las ubicamos acá a este lado, acomodamos muy bien. También vamos a estar colocando esta hermosa borla. Si eres nuevo y no sabes cómo realizarla, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace del paso a paso. Vamos a estar ubicándola, la puedes colocar acá en los puntos. Aquí mira qué hermosa. O también la puedes colocar acá donde está la argolla. Hemos llegado al final de la clase. Les voy a mostrar el resultado. Miren qué hermosura, qué bolso tan delicado. Miren el acabado del punto, la unión de las piezas, como quedaron bien organizadas, los puntos bien bonitos. Miren qué preciosa. Es una bolsa bastante elegante, muy a la moda. Miren qué bonita la manigueta. Les voy a dar ahora las medidas. De alto en los lados quedó de 28 centímetros, en el centro 16 centímetros, de ancho 28 centímetros. La bolsa quedó pesando 450 gramos sin los herrajes. La verdad que es una bolsa muy bonita, bastante llamativa, fácil de realizar y muy económica. Espero que hayas disfrutado todo el proceso, que lo pongas en práctica y si es así no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Y si eres nuevo y aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios los bendiga. Chao.